Echinopsis Chamaecereus sudafricano. Con él hay que tener cuidado porque los tallos son quebradizos. Las espinas son muy pequeñas, pero si uno coloca el dedo así, infringen dolor. Parece que fueran agujas pequeñitas, pero son muy dolorosas. Hay aproximadamente 100 especies de este y pues es una belleza. Se trasplanta aproximadamente cada 2 o 3 años. Florece en invierno. Las flores tienen aproximadamente 4 o 5 centímetros de diámetro, de color naranja, y creo que hay de color amarillo, pero no sé si las de color amarillo son híbridas. Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de este precioso cactus. Es un cactus cacahuete o erizo, por obvias razones. Estas son muy dolorosas. Es un cactus resistente, pero puede ser atacado por la araña roja, la cochinilla y creo que es el mayor problema, el exceso de riego, pudrición de raíces. Les mencionaba que puede que las flores las den en invierno, pero podría ser también en primavera, verano. Lo bonito de esto, que fíjense que la floración dura aproximadamente 3 semanas. Llegan a tener unos 15 centímetros de altura, o sea que a este le falta bastante. Y como crecen de manera compacta, imagínense 50 centímetros de ancho. O sea, bien puede ser una planta tapizante. De hecho, si se dan cuenta, aquí va. Pero como les comentaba, los cactus son quebradizos, entonces hay que tener cuidado. Es que es una belleza. Y como les digo, hay que agarrarlo con mucho cuidado porque podemos tener problemas. Tolera bajas temperaturas, pero estas tienen que ser moderadas. Entonces serían que no sean muy prolongadas, específicas, y el sustrato obviamente tiene que estar seco para que pueda trabajarse con eso. Puede estar a sol directo o semisombra. Yo lo tengo bajo mucha iluminación, casi a exposición completa de sol, y ahí le va muy bien, pero siempre tenemos que tener supervisión para que no vaya a tener ningún problema de quemaduras o algo por el estilo. El suelo puede ser pobre, o sea, no es tan exigente con respecto a eso, pero el que yo utilizo en todas mis plantas es el que tiene bastante materia orgánica. Ya les dije, el sustrato no es exigente, pero repito, el mayor problema es el riego, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Obviamente el sustrato tiene que ser drenante porque si no vamos a tener problemas con él. Miren qué bonito está. Y miren aquí, parece como que si fuera un paquete de pacayas. A mi papá le encantaban las pacayas, a mí no me gustan, pero no sé por qué me acordé de ellas ahorita. Se puede abonar y sería con humus de lombriz o estiércol de algún animalito como vaca o algo por el estilo, de algún animal herbívoro. Miren este de aquí. Es que son hermosos. Este no es recomendable tenerlo dentro de casa porque le va a afectar, o sería de probar, pero todo va a depender la cantidad de iluminación que necesite.
Entonces, si lo vamos a tener dentro de casa, tenemos que ver si la cantidad de iluminación que recibe es la adecuada. Su crecimiento, fíjense que este crece bastante rápido. Entonces podría ser de crecimiento rápido a moderado, pero va a depender el lugar y la cantidad de luz que recibe. Entonces todo eso tenemos que observarlo, en nuestro jardín. Les he mencionado seguidamente con respecto al riego que tienen que tenerse cuidado porque pueden haber problemas de raíz. En invierno pues sería casi escaso. Ahí es donde tenemos que estar controlando, tenemos que estar viendo que no haya ningún problema. Por eso insisto tanto en el riego, porque creo que ahí es donde surge el problema, que tanto riego, pues todo va a depender de cómo tengamos nuestra planta, en el caso de esta, y cómo lo vamos a manejar. Entonces yo creo que lleva, no sé si 4 días y miren cómo está el sustrato. Está lloviendo casi todos los días. La cuestión es de que si hay mucho frío o heladas donde vivimos, pues tendríamos que guardarlo para que no tenga problemas con respecto a eso. Es que es un cactus que realmente no requiere mucho cuidado. Es bastante... Y miren, lo que sucede es que este tipo de plantas creo que son las que nos gustarían a todos los jardineros. Que es hermosa y fácil de cuidar. Pero insisto, el problema es el riego. ¿Qué tanto vamos a regar? Por ejemplo, ahorita está lloviendo casi todos los días, pero hace mucho calor. Y aquí es donde nos puede atacar la araña roja. Bendito Dios, pues no ha tenido problemas, ni siquiera de la cochinilla, pero ahí va. Ahí se está comportando como es. Entonces, en el caso del riego, pues cuidado, tanto en verano como en invierno. Y pues obviamente tenemos que darle la iluminación que necesita, porque si no, pues no nos va a florecer. Esa es la cuestión. Sí creo que pudo haber sido afectado porque me pasé un tiempo sin regar, pero de ahí todo lo demás está muy bien. Es una belleza. Y como les decía, pues dado que es muy fácil su cuidado, pues creo que no tendríamos problema, pero también tenemos que conocer nuestro jardín para que no tengamos problemas. Porque puede ser que el lugar donde esté creemos que recibe la luz que necesita y no sea así. O sea que tiene que haber una supervisión constante. Entonces, eso es todo por esta belleza. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.